Hola a todos, bienvenidos a Yaque Podcast. El día de hoy vamos a hacer un episodio totalmente diferente, aprovechando que ya terminamos nuestro primer año de estudios aquí en Portugal. Así que para eso he invitado a mi hermana nuevamente. Giselle ya es caserita de aquí del podcast, así que vamos a hablar un poquito sobre cómo fue su experiencia en este primer año, aprendizaje, etcétera, y también en el caso mío de la maestría, ¿ok? Así que, bueno, comenzamos más o menos con tres cosas que Giselle considera que es importante nosotros saber en la licenciatura, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué has aprendido este año? ¿Cómo te ha ido? A ver, me ha ido muy bien, la que ya había dicho en la primera entrevista, pero yo creo que sobre todo hablar portugués, porque las clases son en portugués y en inglés en algunos cursos, pero normalmente es en portugués, sí, Ok. aprender portugués. Lo ¿Crees sé. que el portugués es muy retador a nivel de académico? Porque una cosa es hablar portugués en el diario y otra cosa crees que sea a nivel académico, en tu punto de vista. Sí, es que yo creo que sería bueno estudiarlo, porque hay términos que nosotros no vamos a poder asociar, porque en la universidad, claro, el lenguaje es diferente, ¿no? Comúnmente como la gente habla, en la universidad no se habla tanto de esa forma, ¿no? Hay palabras un poco, Más ¿cómo digo? formal, Palabras más más caras, como formales. dicen aquí, más formales, entonces en Ujú, ese caso sería un poco, habría dificultad, me parece, ¿no? ujú. Ok. La segunda, eh, apertura para trabajar con otras personas, o sea, eh, tienes que conversar más con las personas, tener esa capacidad de no entablar una amistad como tal, pero creo que ser amistoso, ¿no? Ser más Ser sociable. gregario, ser sociable, ¿no? Ah, Entonces, ok. me parece que es fundamental porque normalmente los trabajos son en grupo porque somos muchos, ¿no? Entonces, Ah. como los trabajos son en grupo, entonces es necesario hablar con otras personas para que te incluyan, porque es normal que aquí en otros países no te incluyan tanto por. Porque no te conocen, pues, es Sí, obvio, claro, ¿no? sí, por la diferencia de cultura también es difícil. Ellos no saben si tú eres una persona amistosa o no eres una persona amistosa, así que es mejor tú demostrar o dar esa iniciativa de que sí, de que sería bueno que hagan un grupo para hacer los trabajos y todo eso. Ok. Sí, también dar la iniciativa, creo yo, porque Sí, de repente si ellos no vienen a decirte, oye, hagamos grupo, tú te vas a quedar sin grupo, no, pues tú también tienes que acercarte a hablar con ellos, ¿no? Y sí, decir, oye, ¿les falta alguien? sí, dar la Para comenzar a hacer, iniciativa, claro, dar la exactamente. iniciativa. Ok. Y la otra sería, yo creo que tener los horarios y tiempos para estudiar, o sea, organizarte, porque, por ejemplo, como ya lo había dicho, aquí terminan las clases y después vienen los exámenes, no hay contemporáneamente clases con exámenes, entonces te puedes hacer, por ejemplo, un horario de tal fecha son los exámenes y tal fecha tengo que asistir a clases y tal fecha tengo que estudiar, por ejemplo, ¿no? Tengo que estudiar de esta semana a esta semana y después estoy tranquilo para hacer los exámenes. Entonces tienes que hacerte como un cronograma o tu horario escolar para que sepas en qué momentos tienes que estudiar, a qué cursos le tienes que dar más o le tienes que poner un poco más de empeño y qué fechas son tus clases, ¿no? Porque, como por ejemplo, lo que yo No, he hecho las aquí fechas de los son exámenes, muy eso es importantes. súper importante, estén pendientes de tener todo su cronograma listo, creo yo, Y ¿no? yo los tengo aquí, ya aprendí. Este es el segundo año y como ya aprendí, ahora lo tengo todo listo y todo resaltado para saber y para saber cuánto tiempo me queda para estudiar o en qué curso le tengo que poner más esfuerzo. Entonces, es ponerte un horario, ¿no? Y Ujú. organizarte, creo yo. Ok, ok, interesante. Y dime, ¿alguna experiencia, alguna cosa que haya pasado en particular en este primer año que tú digas, uy, pucha, ¿qué hubiese sido si lo hubiese sabido desde el primer día, hubiese sido mi vida más fácil? Ay, desde el primer día, no sé, yo creo que eso, la organización. Yo no era organizada en el primer año porque no sabía qué se venía, ¿no? Ahora estoy un poco más tranquila respecto a también los prejuicios que tenía antes, que decía, no sé, no va a ser fácil, el idioma va a ser una barrera, no voy a hacer amigos, cosas así, ¿no? Entonces tenía mucho miedo respecto a eso, pero ahora no, ahora es todo fresh, ¿no? Es normal, es como cualquier universidad, solo que sí, infelizmente
el idioma es una barrera, ¿no? Pero si lo has estudiado o lo sabes, los profesores te entienden, los alumnos te entienden. Generalmente ellos entienden mucho el español, como estamos frontera con España, entonces ellos entienden muy bien el español. Así que yo creo que eso, desenvolverte tranquilamente y organizarte sobre todo. Yo creo que la organización es fundamental. ¿Y qué podrías decir en base a tu experiencia sobre la exigencia? O sea, ¿qué tan exigentes crees que son los profesores? ¿Crees que hay cierta particularidad de exigencia con los extranjeros o es que generalmente es igual para todos? Eh, bueno, para los extranjeros es un poco, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo tuve un percance con un profesor porque, por ejemplo, es que esto tiene que ver mucho con multiculturalidad o pluriculturalidad, que tiene que ver que, por ejemplo, hay países y continentes que son, digamos, de habla directa y de habla indirecta. Por ejemplo, digamos que Latinoamérica es un habla indirecta, ¿no? Y Alemania, países como Alemania o Japón son directos, digamos que son literales. Entonces mi profesor era alemán y él había puesto en el examen que escribamos las palabras exactas de lo que, por ejemplo, nos hicieron una pregunta de desarrollo y yo tenía que poner las palabras exactas. Entonces, como yo no tenía tiempo y el idioma era una barrera porque tenía que escribir en portugués y quería hacerlo perfecto, me demoré mucho y estaba casi a terminar el examen. Y yo no conté bien, o sea, conté lo que pude contar y entregué la hoja y no me había pasado, pensé que no había problema con eso, pero después tuve después ya un problema con el profesor y todo, y el profesor pensó que yo lo quería engañar o estaba haciendo trampa o cosas así, ¿no? Pero como ya lo había hecho antes, esto de que para mí es difícil escribir en portugués muy rápido o una pregunta muy desarrollada, entonces, normalmente al final no tengo tiempo para contar las palabras, porque, por ejemplo, en lenguas y en ese tipo de cursos te dicen, tienes que contar todas las palabras exactas que has escrito, ¿no? Entonces yo cuento, a veces no, tal vez no cuento exacto porque no me da el tiempo suficiente, ¿no? Pero no me había pasado antes, ¿por qué? Porque los profesores con los que yo había estado sabían que yo era extranjera y me ayudaban en ese aspecto, lo entendían, ¿no? En cambio, ese profesor que yo creo que es por la cultura, el profesor es alemán, él es muy literal, entonces él quería las preguntas y cada palabra con el número de palabras que tenía que ser, que él me había dicho, ¿no? O que el número de palabras que yo había escrito en realidad, pero no puse un aproximado, pero no lo puse exacto, y por eso fue mi problema. Interesante eso también para que lo tengan en cuenta, ¿no? Bueno, importante para que lo sepan, porque ese tipo de cosas pueden pasar, es normal y sobre todo, bueno, creo que depende también mucho de la carrera, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Giselle, ella estudia una carrera de letras, entonces como que hay muchos extranjeros y principalmente en la universidad en la que estudia hay muchos extranjeros, entonces como que en una clase pueden tener más de 30 países, sí, 30 nacionalidades diferentes y obviamente dar instrucciones para culturas tan diferentes es complicado y ahí surgen los problemas, ¿no? Pero una cosa que creo que es importante y creo que Gise lo va a mencionar también es el hecho de que todos en la universidad tienen un equipo donde tú puedes ir, o sea, cada curso tiene un supervisor, por decir así, ¿no? Sí. Un encargado del curso. Y ese encargado del curso es el que se encarga de ver este tipo de conflictos o problemas con los profesores. Entonces tú puedes ir directamente con ellos. Primero, obviamente, hablar con el profesor, que es la primera fase, por decir así. Y luego, si es que no lo consiguen resolver, pues vas al encargado de curso para poder hablar con él y solucionar el problema. Y así sucesivamente, existe una jerarquía. Por lo tanto, creo que por respeto, si primero siempre intentar solucionarlo con el profesor y si no se puede, recién recurrir al encargado del curso para que pueda darle solución sobre ese tipo de problemas, ¿no? Exactamente. Y es exactamente lo que yo hice, ¿no? Respeté la jerarquía primero hablando con el profesor, explicándole mis razones, la situación, lo que había pasado. El profesor no estaba muy convencido de que esto sea así. Entonces le dije que bueno, que iba a ir a hablar con la directora del curso porque creo que lo que yo decía para mí hacía sentido, pues, ¿no? Entonces, bueno, el profesor agregó a la profesora y hablamos los tres por Gmail
y al final la profesora me dio la razón y bueno, ahí quedó esto que pasó, ¿no? Pero yo lo cuento como una experiencia para que sepan que esas cosas pueden pasar, pero ustedes tienen a dónde recurrir, ¿no? Por ejemplo, la directora de curso, que creo que es la persona con más capacidad para decidir estos casos, si en caso no se resuelve, puedes acudir puede ser hasta la directora de la facultad, ¿no? Pero puedes recurrir a diferentes personas hasta que se resuelva lo que tú crees en lo que eres inocente, ¿no? Pero realmente estos datos son muy importantes porque a mí me pasó al finalizar el primer año y no sabía qué hacer, pero gracias a Dios estaba informada y sabía qué pasos debía seguir para que esto se resuelva de la Se mejor manera. solucione, claro. Bueno, en mi caso, yo misma me voy a autopreguntar tres cosas importantes que creo que son determinantes en la maestría. En la maestría todo es diferente, ya olvídense, porque, o sea, aquí en la licenciatura tienes clases, tienes tu periodo de clases, luego tu periodo de exámenes y tienes profesores y todo eso, ¿no? Y tienes 6 cursos, creo que tú llevas, ¿no? 6 cursos, Cinco, generalmente 5 o 6 seis. cursos por semestre. Generalmente son 5. Ok, mira, en mi caso, depende mucho de qué tipo de maestría, eso ya lo había dicho en el video de cómo estudiar una maestría en Portugal. Si no lo has visto, ve a verlo. Pero yo solamente llevaba 4 cursos, solo llevaba 4 cursos y la universidad te permite llevar cursos adicionales. Yo no sé si en la Universidad de Porto funciona así también, me imagino que sí, pero aquí en la Universidad de Coimbra, la universidad te permite en la maestría llevar cursos adicionales que le llaman tipo de formación adicional, que te dan un número de créditos para que tú te eduques adicional en otros cursos, pero de manera voluntaria, sin pagar más. Entonces, ¿qué pasa? Yo me había inscrito en 4 cursos que son obligatorios, o sea, yo tenía que hacer mis créditos todos del primer año, los hice, y esos créditos eran equivalente a 4 cursos. Pero yo me inscribí en 2 cursos adicionales que son de formación adicional, que son gratuitos. Entonces me metí a un curso en el primer semestre y otro curso en el segundo semestre. ¿Y qué pasa? Entonces, para mí sí fue un shock, la verdad, la licenciatura, porque me metí en cursos de licenciatura. Siempre pueden ser cursos desde tu nivel hacia abajo, ¿no? Entonces, como yo estaba en maestría, podía tener cursos de licenciatura. Y yo me metí en cursos de licenciatura. Entonces, ¿qué pasó? Les voy a contar una anécdota. Resulta que en Perú el derecho funciona diferente porque tú obviamente tienes que argumentar, pero aquí lo que importa es que tú sepas interpretar la ley. ¿Qué pasa? Que aquí en la licenciatura, por lo menos la Universidad de Coimbra, es literal, o sea, es muy literal, en el sentido que tú en el examen, literal tienes que poner, por ejemplo, si son 4 o 5 artículos que sustentan este fundamento de esta pregunta, tienen que estar los 4 o 5 artículos. Si te olvidas de uno, menos medio punto o menos medio, más de medio punto, depende de cuánto equivalga la pregunta. Entonces yo en la licenciatura he ido a mis clases todas, asistí casi a todas mis clases, y el día del examen estaba según yo súper preparada y al momento de dar el examen pues me olvidé de alguna que otra cosa por intentar también escribir rápido porque te dan un periodo de tiempo para tú escribir y son solamente preguntas que tú tienes que sustentar. Entonces, en mi caso no habían opciones múltiples, era todo para sustentar. Me imagino que porque es derecho es normal. Y bueno, la cosa es que cuando yo voy a ver mi resultado, estaba aprobada, pero no tenía la nota que yo quería, porque yo decía, y lo peor es que, ¿saben qué? Que en la Universidad de Coimbra es como que es un solo examen, o sea, no son diferentes evaluaciones, sino, generalmente lo decía el profesor, pero no son diferentes evaluaciones, sino solamente es un examen. Entonces, en ese único examen dependía literal de eso mi vida. Y di el examen y el examen, pucha, que no tuve la nota que quise, pero sin embargo, y esto no sabía, y creo que tú también lo has aprendido, que hay una etapa de recurso. Y eso es súper importante saberlo porque la etapa de recurso creo que es lo que nos salva a Es como el todos. susti, ¿no? Sí, es como el sustitutorio en Perú y en otros países, no sé cómo se llama, pero es como que puedes reemplazar esa nota por dando este nuevo examen. Pero ¿qué pasa? Que aquí funciona diferente, o sea, aquí se llama mejoría de curso, que es la posibilidad de que tú vayas desde un examen nuevo y si en ese examen sacas más nota, reemplaza la nota mayor. Pero también existe otra etapa, que es la tercera etapa, que es la etapa del recurso. El recurso es solamente para las personas que han jalado. Los que jalan en el semestre pueden dar la etapa de recurso, pero ¿cuál es la particularidad del recurso? Que el recurso sí o sí sustituye tu nota.
O sea, no es que se obtiene o solamente se considera el mayor, no, es como que sí o sí sustituye tu nota. O sea, por lo tanto, si yo estaba preparada y aprobada, perdón, pero si hubiese ido al recurso y de repente en ese examen no me fue bien y yo jalaba, igual hubiese jalado, o sea, no importaba que yo haya aprobado antes. Entonces, esa es la diferencia y ténganlo en cuenta al momento de estudiar, porque una cosa es la mayoría y otra cosa es el recurso. No se cobra, creo que es El gratuito. recurso no se Es cobra, es un gratuito. derecho, digamos. Exacto, es gratuito para todos los La alumnos. mejoría del curso sí. Pero a ustedes, Sí, la a mejoría ustedes sí del les curso en cobra. Porto sí se cobra. Por ejemplo, si tú estás aprobado y quieres sacar una nota superior o sientes que un próximo examen te va a ir mucho mejor, entonces tienes que pagar tu derecho para dar tu mejoría ¿Y de cuánto curso. es? No sé, me parece que 20 euros, 15 euros, no, 20, 25 por ahí, más o menos. Oigan, en Coimbra no se paga. Tú puedes ir y es gratis la mayoría y el recurso también, los dos son gratis. En Porto sí se paga la mayoría del curso, más El el recurso. recurso, no, el recurso es un derecho, el recurso no se paga. Ah, Solamente das el recurso, claro, si estás jalado, ¿no? Si claro. sacaste de 9 para abajo. Sí, y otra cosa que es importante, que aquí el mínimo para aprobar es 9.5, porque aquí siempre consideran las notas enteras. Entonces 9.5 ya te aproxima al 10, que es la nota mínima para aprobar. Por ejemplo, en Perú es diferente, en Perú es el 11, El con 11, 11. Con 11 aprobabas, si el sacabas 11. menos, no aprobabas. Pero aquí no, aquí es el 9.5, o sea que si tú sacas 9.5, date por considerado aprobado. Date por aprobado porque ya la salvaste, pero si no, Pero igual es difícil porque en Perú hay un porcentaje que tú puedes sacar de nota, ¿no? Por ejemplo, del 11 hasta el 20, ¿no? Aquí la diferencia es que en las universidades es difícil que te pongan un 18 o es difícil que te pongan un 19 y nunca ay, ponen 20 a nadie. esta es otra cosa que es muy importante que sepan, las notas. Miren, yo había escuchado, pero no sabía si era cierto ya, pero luego al hacer cursos de licenciatura me he dado cuenta que nadie, y es algo que ya confirmé, en la Universidad de Coimbra, nadie en licenciatura saca más de 16. O sea, si tú tienes 16 en la Universidad de Coimbra, eres un cráneo, eres un cerebro, Eres eres mi crack. inteligente. Pero en la Universidad de Deportes igual esa nota 16 Sí, o sí, cuánto. he visto 18, pero creo que hasta ahora solo he visto un 18, entonces es muy difícil que saques 18, o sea, tienes que ser muy capo, pues, ¿no? Para sacar 18, digamos, pero normalmente la nota base es 16, ¿no? Sí, no, La en Coimbra máxima. no. En Coimbra no, lo máximo que he visto es 16. Nadie tiene más de 16 en la licenciatura. Por eso es que ahora entiendo por qué las personas generalmente en la Universidad de Coimbra tienen medias o promedios bajos, por decir así, porque creo que es muy de tradición aquí, como que solamente sacas máximo 16, ¿no? En la licenciatura. En la maestría ya es diferente y ahí vamos ahora en la parte de los promedios. ¿Por qué? Porque como la maestría funciona diferente, existe esta teoría o ya es un dicho de que en la maestría sí ponen notas altas, pero yo tengo que confirmar que, por ejemplo, hay profesores que siguen manteniendo la máxima nota como 16 y entonces no te van a poner más de 16. Yo tengo un profesor que literal, creo que la mitad del salón estaba jalado, de verdad. Ese profesor era súper exigente y literal, él siguió con la tradición de la licenciatura de que solamente pone hasta 16. Y el 16 se lo ha dado a creo que dos, tres personas nada más. Luego yo fui la única que sacó 15 y todos los demás tenían de 14 hasta 0,6, que es la nota más baja. ¿Cuál era la particularidad de la maestría? Es que nosotros necesitábamos un promedio mínimo de 14 para pasar al siguiente año. Entonces, los que no han sacado 14 como mínimo no van a poder pasar. Y Como muchos, promedio general, ¿no? sí, como promedio general, sí. O sea, tú podrías haber sacado un 12 en uno, pero tendrías que haber sacado un 16 o 18 en el otro para compensar, porque la media obligatoria para pasar es 14. Y muchos no consiguieron tener esa media, entonces, como no consiguieron tener la media, tuvieron que hacer nuevamente los cursos y los que jalaron te están haciendo ahorita los cursos nuevamente. Yo he visto a mis colegas otra vez en las clases. Pero sí existen profesores que van a hacer una excepción y que sí te van a poner un poquito más, pero también no es mucho, olvídense. Yo no he visto un 18 en esta maestría. La nota más alta es 17,
que es un profesor en particular que dio 17 a varias personas por sus trabajos, porque al final lo que se califica en la maestría es el paper, el trabajo que haces de investigación. Y este profesor máximo puso 17, pero pucha, no, o sea, no es que nadie haya tenido más, nadie tiene más. Así que ténganlo en cuenta cuando vayan a sus universidades y averigüen eso para que no se sientan mal si de repente van a dar el examen y luego ven que tienen una nota baja y dicen, yo quisiera tener más. Ay, tienes que revisar el tema de la tradición portuguesa. Yo no sé cómo funciona en cada universidad, pero por lo menos en Coimbra es así y por lo que estoy viendo en Porto también. Sí. También lo que este año a mí me ha sorprendido es lo rápido que, no tan rápido, pero fue relativamente rápido, las equivalencias. Ah, y eso es súper importante, ¿saben? Las equivalencias es yo voy a sacar un video sobre eso, ya les voy a explicar bien cómo funciona, pero en el caso de Giselle que nos cuente su experiencia, porque eso es súper importante, sobre todo para los que ya han hecho algunos cursos universitarios en su país y de repente su carrera también tiene algunos cursos que ya ustedes ya hicieron en su otro país, entonces podrían convalidarlos para que no tengan que volver a hacerlo. Así que, Giselle, cuéntanos todo sobre las equivalencias. Bueno, yo había visto mi malla curricular del segundo año y vi que tenía introducción al derecho y tenía estadística. Entonces yo había llevado introducción al derecho y estadística en San Marcos. Antes de terminar el primer año, lo que hice fue ver si la malla curricular correspondía y los temas correspondían a lo que yo iba a ver este segundo año. Y vi que se parecían muchos, eran semejantes. Por lo menos solamente lo hice por los títulos de la malla curricular de los temas que íbamos a llevar. Entonces yo dije, se parece, entonces me lanzo, voy con todo. Fui a servicios académicos, que es donde te dan información sobre la universidad, y eso es muy importante. Los servicios académicos lo son todo. Ahí pueden preguntar todo. Por eso digo, si no sabes portugués, no puedes ir a servicios académicos. Ah, solo si sabes inglés. Si sabes inglés, los servicios académicos siempre hablan varios idiomas. Generalmente es inglés, francés y portugués. Y bueno, fui a servicios académicos y me informé. Felizmente me senté hablé con una secretaria que es experta en lenguas aplicadas, que es lo que yo estoy estudiando. Entonces me dijo que yo tenía que presentar en la página porque se sometía solamente por la página. Todos los procedimientos son online. Son online, se sometía por la página, que necesitaba mi carga horaria y mis sílabos de todo lo que había llevado en esos dos cursos. Giselle, ¿pero qué es la carga horaria? Explícales. La carga horaria es un certificado de que tú has certificado mismo de la universidad, que tú has terminado ese tiempo de estudiar en la universidad con satisfacción, o sea, que lo has terminado bien, te dicen cuánto tiempo has estudiado, qué has estudiado, tu nombre y los créditos y un QR para que en otros países se pueda verificar que eso es verdad, ¿no? Para acreditar. O sea, la carga horaria en sí es un resumen de los créditos, las horas, y los cursos y la nota que has obtenido en ese curso. Y el sílabus es los temas que has llevado, de ese curso. Entonces, pero lo que tenía que hacer previamente para ver si me aceptaban o no, porque tenía que pagar para someter mis equivalencias, tenía que hablar con la señora encargada del departamento de equivalencias para ver si es que mis temas correspondían o estaba... era diferente. Sí, estaba como que direccionado a que me iban a aprobar para no estar pagando en vano. La señora me dijo, mira, es mejor que no pagues en vano, que te aconsejo que hagas esto. Mándale un email y dile a ver si te puede ayudar y te puedes reunir con ella y todo eso. Entonces lo que hice fue hacer eso. Infelizmente lo hice ya cuando terminó el primer año, pero era a la altura porque antes no podía hacerlo, ¿no? Entonces terminé el primer año y durante las vacaciones hice esto, me contacté con la directora del departamento y felizmente nunca me respondió. Obvio, acá se toman muy en serio las vacaciones, sí. Así que olvídense, no molesten a nadie en vacaciones. Sí. Yo sabía que corría ese riesgo de que ella no me responda, pues no, y no me respondió, pero bueno.
como yo dije, estos temas se parecen, me lancé. Dije, no, me voy con todo, no importa, pagaré en vano, pero si en caso me dicen que no, lo volveré a hacer. No tengo problema en hacerlo, ¿Y me cuánto te gusta. costó? 50 euros. ¿Cada curso? No, los ¿Todo? Ah, ok. fueron 2 cursos y fueron 50 euros. Yo realmente pensé que eran 200 euros, pero no. Gracias a Dios fue 50 y fue barato. ¿Y cómo si pensaste que eran 200? ¿Por qué? Porque me dijeron que eran 100 por cada equivalencia. Me muero. Algunos compañeros me habían dicho, no, es 100 por cada equivalencia, o más o menos el rango era entre 100 a 200, ¿no? No, Más o menos, pero no, menos mal que fue solo 50. Yo también me 50 euros. sorprendí cuando hice los 50. Ya bueno. Pero el precio solamente te lo dicen después de que sometes la solicitud. Sí, exactamente. Tú primero sometes la solicitud y si Servicios Académicos te aprueba para que eso vaya a evaluación con el departamento de equivalencias, entonces te dicen son 50 euros para que el departamento de equivalencias lo evalúe. Ah, ok. Bueno, entonces continúo. Nunca me contestó la directora del departamento, entonces me lancé igual y comencé cuando fue la fecha lo primero que hice fue inscribirme al segundo año. Me dijeron que me inscriba normalmente con introducción al derecho y estadística. Me inscribí y después ellos iban, si en caso me aprobaban las equivalencias, ellos lo iban a acomodar. Yo no tenía que hacer nada. Entonces me inscribí normalmente, terminaron las inscripciones y lo que hice automáticamente fue someter mis equivalencias, ¿no? Mandé mi carga horaria. Ahora, la diferencia lo que yo creo que por qué me lo aprobaron rápido fue porque yo envié mucho más. Yo no envié solamente la carga horaria ni el sílabus. Yo envié el puesto de la admisión, del examen general de admisión. Envié todos los cursos que tenía, todos los cursos que había aprobado desde el primer semestre hasta el último semestre que estuve en la universidad, envié todo. Envié un print del Zoom de la universidad y envié todo, las notas que tenía y todo. Yo creo que me aprobaron también. ¿Por qué? Porque las notas eran relativamente altas. En introducción al derecho tenía 18 y en estadística tenía 17. Yo creo que por eso fue aprobado más rápido. Sí, porque creo que aquí hemos aprendido con la experiencia de que siempre que puedas enviar más, envía más, siempre. Sí, todos los papeles que tengas envías. Yo envié todo. Entonces después a las 2 semanas menos de 2 semanas, fue que me llegó un correo diciendo que habían hecho pagué los 50 euros y después me mandaron un correo antes de hacer mi horario para ese nuevo segundo año, casi una semana antes de entrar a la universidad ahora por el segundo año, y me mandaron un mensaje diciendo que se había aprobado y entré a la página y vi que sí, que lo habían aprobado y con las notas con las que apruebas, por ejemplo, cuando haces equivalencias, es un promedio de las dos. Si tú haces equivalencia de 2 cursos, es un promedio de los 2. Pero si tú haces solo uno, es de ese solamente. Entonces tu promedio es 17.48. No llegó a 18, ¿no? 18, pucha. Pero bueno, igual es buena nota. Sí, igual es buena nota. Yo creo que eso ayuda mucho, ¿no? Si tienes buenas notas, lánzate, o sea, manda todo lo que tienes, todos los papeles que reúnas, que sientes que te van a dar una garantía de que estudiaste y pasaste con satisfactoriedad. ese periodo. Disculpe. Se me lengua la traba. Es normal porque pasa más con idiomas, creo yo, que se parecen. Porque si hay cierto parecido, entonces a veces te olvidas de cómo se dice porque ya te aprendiste el otro. Sí, y pasa mucho con el portugués y el español. Acabo de venir de la universidad y todo el día estaba hablando portugués, así que no. Es normal que uno se confunda. Bueno, entonces fue así y ahora ya tienes eso. Y ahora estoy más tranquilo. Ahora tengo Son 2 cursos menos. Son 2 cursos menos con un promedio bueno, 17.48, no llega a 18. Pero me parece buena, me parece una buena nota. Sí, sobre todo sabiendo que aquí no dan más de 16. Sí. Ya es bueno. Ya es bueno. Ok. ¿Y qué otra cosa crees que deberíamos rescatar de este año? ¿De este segundo año? No, de ese primer año que acabaste. ¿Qué otra enseñanza tienes? ¿Qué otra enseñanza tengo? Mientras piensas, yo voy a decir la mía.
Yo creo que he aprendido que cuando recién entré, como que me subestimé mucho, o sea, yo pensé que no lo iba a lograr, pensé que no estaba dando lo suficiente y sentía que lo que me estaba esforzando no era suficiente, entonces eso me generó mucha ansiedad. Cuando estuve haciendo mis trabajos, o sea, en el primer semestre estaba súper perdida, es normal, y en el segundo semestre comencé a hacer mis trabajos, pero ya me faltaba poco tiempo, entonces estaba súper desesperada por hacerlo bien y principalmente cuando tiene que ver con investigación. Estás investigando, pero tienes que buscar tantas fuentes que te pierdes en toda esa investigación. Entonces eso requiere mucho tiempo. Por eso es que creo que estaba tan ansiosa por intentar hacerlo bien. Pero luego cuando vi el resultado, me sentí súper orgullosa. Ujú. Me he sorprendido, sí, de verdad, con mis notas, porque esperaba menos. Y cuando veo los promedios y veo las notas y veo, es inevitable compararse uno con los otros. Entonces yo me comparo con mis otros colegas extranjeros porque en principio no pensaba compararme con los portugueses porque es normal, ellos han sido educados de otra forma, tienen otro nivel, es totalmente normal. Pero me comparo con mis otros colegas internacionales, yo era la única que no hablaba portugués como lengua materna, todos los demás son de las comunidades portuguesas, de habla, De perdón, de habla habla portugués, portuguesa. que son países de África, de Brasil, etcétera. Y la verdad es que me ha ido muy bien. Siempre he tenido un punto menos de la nota mayor o la nota más alta de que el profesor haya dado en el curso. Entonces, estoy muy feliz porque quizá me esperaba muchísimo menos, creo yo. Y la verdad es que ha sido un año muy productivo porque he aprendido un montón, pero sobre todo me ha enseñado, Portugal me ha enseñado que soy buena investigando. Yo pensé que no lo iba a hacer bien. O sea, porque saben que en Latinoamérica tenemos tantas responsabilidades que a veces nos cuesta hacer una sola cosa bien, porque tenemos muchas cosas que hacer. Y principalmente en las ciudades más grandes, la vida corre o es mucho Más más rápido. rápida. Entonces pasas horas en el tránsito y luego en la universidad y luego algunos tienen que Trabajo. trabajar como Algunos no, yo. la mayoría. Entonces, tantas cosas, es difícil hacerlo bien. En cambio, aquí, literal, yo me he dedicado solo a estudiar y el solo dedicarme a estudiar, la verdad es que es la primera vez que lo he hecho y me he sentido súper feliz porque he aprendido un montón y me ha gustado sobre todo ser investigadora, jamás lo imaginé, pero es muy bonito. Ahora, Giselle con su reflexión de su primer año. Yo creo que igual. Solo que la diferencia es que sí, o sea, yo me subestimé un poco al inicio. Después vi que ya era más tranquilo y ya me solté más. Pero mi diferencia es que yo me comparo con todos. Yo me conchuda, yo me comparo con todos. Oye, pero yo, por ejemplo, con la nota de mis colegas portugueses, yo tengo solo un punto menos que ellos. Y no todos, porque solo unos cuantos han tenido las notas más altas, que máximo ha sido 17. Pero, por ejemplo, en donde el portugués más inteligente de mi turma, como le dicen aquí, o de mi grupo, ponte, sacaba 17, yo tenía 16. Si el otro sacaba, no sé, 16, yo tenía 15. O sea, ¿me entienden? Entonces, así han sido mis notas. Entonces, por eso es que igual no me pensaba comparar con ellos, pero ahora comparándome digo, solamente soy un punto menos inteligente. No, mentira, es simplemente que es normal por el idioma, pues es totalmente normal. No escribimos igual, es Totalmente, normal. sí. A mí todavía me está costando un poco respecto a escribir, porque los exámenes son largos. Entonces tengo que escribir mucho. A veces me ponen preguntas de desarrollo y yo tengo que no sé, a veces hasta de meter chamullo, como dicen, ¿no? Sí, sí, no es O te dicen, no complicado. sé, tienes que escribir tantas palabras y yo soy más de ir realmente a abordar realmente la O pregunta, sea, no objetiva, sea de objetiva, frente como al navaja de punto, Ockham, ¿no? Realmente de frente objetiva al punto. y no meter mucho palabreo, pues, ¿no? Pues Pero aquí sí, aquí te dicen, tienes que hacer tantas palabras y tantas palabras tienes que hacer. A veces son muy exigentes con eso, pues, ¿no? Pero respecto a eso, sí, aún es un poco difícil respecto a eso, pero no imposible porque siento que voy mejorando. Por ejemplo, este año estoy mucho mejor que el año pasado, pero los años se dividen en semestres. En el primer semestre me fue horrible, pero probé. Y el eso es segundo, lo importante. lo importante es que probé. Y el segundo semestre me fue muy bien. Ahora me tiene que ir mucho mejor, Y ¿no? el próximo, excelente. Excelente, claro. Se va creciendo Salgo con semestre a beca de semestre. ahí.
Pero ya ven, o sea, creo que al final no es imposible. Yo sé que hay muchas personas que de repente a veces no se atreven a ir a la universidad en otros países precisamente por el miedo, ¿no? Porque dicen de repente, no sé si me irá bien, no sé si podré dar la talla, no sé si de repente al final voy a gastar mi dinero porque no lo voy a saber aprovechar. Y la verdad es que aquí en Portugal las universidades son relativamente baratas si es que tienes la capacidad de poder eh, ser considerado un estudiante equiparado, ¿no? Ujú. Si eres un estudiante internacional, obviamente te va a costar un riñón, o sea, literal, las propinas o las mensualidades, pero Son ya las tenemos más un video caras. sobre eso. Para los estudiantes internacionales es muchísimo más caro, pero sí les recomendamos que estén pendientes porque existen becas y estas becas generalmente se les dan a aquellos que tienen una media de 16. Entonces tienes que esforzarte mucho si quieres beca. Ah, sí, es verdad. Si es que no te esfuerzas o si es que en caso es muy complicado para ti, es normalmente entendible, ¿no? Pero sí hay becas. ¿Qué otras? Ah, y yo les quería dar un dato que es algo que aprendí recién hace unos meses. Por ejemplo, los que si en algún momento quieren ir a la Universidad de Coimbra, la Universidad de Coimbra tiene no fundación, es un servicio de acción social. Este servicio de acción social lo que hace es te da trabajos en la universidad, en diferentes Mm. lugares de la universidad, y a cambio de que ellos no te pagan, obviamente, en dinero, sino te pagan en propinas, o sea, en la mensualidad, o te pagan o sea, señas, le dicen aquí, no sé cómo traducir señas de refeición, que son esos pases para que tú vayas a comer, porque acá la comida cuesta, el comedor cuesta, es Ah, 2,40 € y sí, para ti es 2,80 € 2,70 €. 70. Bueno, la comida cuesta en el comedor, entonces te pagan también en eso. En esas dos cosas, hay en alojamiento también te pueden pagar, pero siempre y cuando el alojamiento te lo haya dado la universidad. Ese es Entonces, otro tema. es otro tema, el alojamiento es El súper alojamiento. complicado conseguir. Pero entonces, este servicio de acción social te da estos trabajos, tú postulas a través de la página del SASUC, se llama SASUC, entonces tú postulas a través de la página, generalmente te llega un correo, a tu correo institucional, te llega un email indicándote que ya se abrió candidaturas para tal cosa. Entonces tú puedes postular y según tus rendimientos, quiere decir según tus ingresos, según las Y los declaraciones ingresos de tus y papás. de tus papás, si es que tú eres dependiente, según los ingresos de tus papás, y si eres independiente, según tus ingresos, pero según tus ingresos y tu declaración de IRS, es que ellos se van a pedir ciertos documentos de declaración de impuestos, etcétera, y van a ver cuántos son tus despensas y tus ingresos y ven si es que realmente eres una persona carenciada, con necesidad, y según eso te pueden clasificar y te pueden decir, ya sabes que te vamos a dar una vaga, ¿no? Siempre son los cuatro, depende de la cantidad de puestos que haya y así te pagan. Entonces es una forma de reducir el valor de las propinas que son bastante altas en el caso de estudiantes internacionales, pero hay universidades que no consideran para este tipo de proyectos a los estudiantes internacionales. En el caso de Giselle no aplica. No, no aplico sobre todo para alojamiento. No, no tengo bolsa para alojamiento. Tampoco tengo bolsas para las propinas, que son la mensualidad que pagas por ser estudiante, ¿no? No, no aplico porque soy estudiante internacional. Exacto. Normalmente ellos tienen más prioridad en los portugueses, Con los nacionales. que me parece correcto, ¿no? Que tener más prioridad con tu país. Sí, Me parece. porque la costumbre creo aquí es que todos los estudiantes una vez que van a la universidad sí o sí viven cerca de la universidad. Esa es la ley acá. Difícilmente sean como Giselle que van y vienen, ¿no? Y es Generalmente muy, todos viven sí, ahí. es difícil, sobre todo cuando vives muy lejos. Yo sí vivo muy lejos y para mí es muy difícil. Yo llego muy cansada. Cuando llego ya no estoy fresca como los demás que han dormido más. No es relativamente, es lejos. Son Entonces, casi 3 horas de camino de ida y son tres más de de tres regreso. horas. O sea, son más de 6 horas solamente en transporte. Entonces, sí es difícil. Uno, porque no hay para lugar, no hay para alquilar, porque Todo es hay escasez, caro, es es caro. caro y hay escasez respecto a eso. Y también porque es caro, es muy caro. O sea, y ya mi mensualidad es muy cara, es la más cara que hay. Entonces, es difícil. Entonces, Difícil de prefiero pagar. ir ahora, Ir y regresar. ir y regresar, sí. Yo no tengo apoyo De respecto a bolsa, eso sí. por ser estudiante internacional
Y respecto a otras bolsas que hay de apoyo de la SASU, que hay, nosotros tenemos, por ejemplo, en la biblioteca, tú puedes prestar, no sé, tecnología y ellos van a estudiar, los alumnos van, estudian y te devuelven y tú eres la encargada de eso, o también de libros, por ejemplo. Pero ellos sí te pagan, O sea, en Porto te pagan. Te pagan un valor significativo, pero creo que es algo ya, ¿no? ¿pero de qué, de qué? ¿De qué te pagan? No entiendo. Por ejemplo, tú, imagina tu cargo es sentarte aquí, imagina tienen laptops que pueden utilizar por un momento, por ejemplo, y después, y tú te eres la encargada O sea, son puestos de trabajo, por de decir así. gestionar todo eso, exactamente, es Ok. tipo un puesto de trabajo. Pero Sí. lo que sí tienes es bolsa de copias, creo, Sí, ¿no? sí, ahorita hablo de eso. Giselle tiene, por ejemplo, una bolsa de copias y eso sí le aplica a los estudiantes internacionales, así que pregúntenlo en sus universidades. Directamente, eso aplica directamente a los estudiantes internacionales. Solamente si eres estudiante internacional o tienes algún tipo de bolsa, bueno, ya ahí se informan, pero cuando eres estudiante internacional como yo, aplica sí o sí la bolsa para copias. Y es necesario, sobre todo en el segundo año, para mí, por ejemplo, que yo tengo libros que tengo que sacar copia y tengo que leer de otros idiomas, ¿no? Entonces, en este año va a ser muy importante para mí aprovechar esa bolsa de copias, por ejemplo, ¿no? Entonces, Es una beca de copias, digamos. puedes sacar todas las copias que necesites y no pagas nada. Y eso es muy bueno porque así te ahorras esa plata de copias. Pues, Sí, no, me que parece ahora muy es bueno. mucho. Pues obviamente, en vez de comprar el libro, a veces es mejor solamente sacarle la copia al libro. Ahora no hay libro, solamente es copia, por ejemplo. Bueno, y básicamente es eso, las reflexiones del primer año. Espero que no haya sido tan largo el video y que hayamos podido ser súper claras para que lo puedan tener en cuenta y sobre todo lo puedan aplicar y preguntar en sus universidades, porque al final, si no preguntamos, no vamos a saber los beneficios que tenemos y de repente estamos perdiendo grandes beneficios que podríamos aprovechar. Es muy importante preguntar a los servicios académicos, a cualquier entidad ahí en la que te puedas informar, es muy importante ir y informarte. Vea las charlas también que ellos elaboran, porque ellos explican todo eso en los primeros días de la universidad. Por lo tanto, al inicio del periodo académico, es mejor que vayas a las charlas y escuches todos los beneficios que dan, incluso en sus redes sociales, ellos lo publican todo. Sí. En la página web está todo. Todo. Y bueno, espero que les sirva, les mandamos un gran beso, un gran abrazo y por favor, si hay algún otro beneficio de alguna otra universidad que sepan, pónganlo en los comentarios porque de repente de esa manera podemos ayudar a otras personas que de repente no lo saben, ¿no? Así que nada, un abrazo, sigan pendientes que cada lunes publicamos un video. Chao.